Hola, soy la doctora Iracema Vázquez. Bienvenidos a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. ¡Que disfrutes! Hola, bienvenidas y bienvenidos a el primer episodio del podcast Nutrición que Libera, donde vamos a hablar de bienestar y fusionamos medicina, nutrición y psicología. Me parece muy importante para este primer capítulo empezar hablando de mí, de cuál es mi historia, cómo es que llegué aquí, por qué me parece tan importante en la actualidad compartir estos temas. Yo primero, de la parte profesional, estudié medicina, estudié la carrera de medicina en la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México. Saliendo, estudié un diplomado en la universidad, en la escuela del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos, un diplomado en nutrición enteral y parenteral, que a fin de cuentas es nutrición para pacientes que están graves. Y después estudié la maestría en nutrición clínica en la Universidad Anáhuac del Norte. Entonces, después de muchos años de carrera, salí de toda esta especialización en nutrición y todo me fue llevando a la reducción de peso. Yo, desde que salí, tengo 12 años que estoy ejerciendo como médico especialista en nutrición y durante 10 años de esa carrera me dediqué a la reducción de peso. Me dediqué a ponerles dietas estrictas a las personas, cada vez más estrictas. En un momento contaré que eventualmente llegué a hacer lo que actualmente está muy de moda, que es dieta cetogénica o dieta keto. Y por mucho tiempo yo estuve haciendo todo esto en una carrera que fue bastante exitosa. A la fecha he estado cambiando y me va muy bien. Sin embargo, me parece súper importante hablarles de que sí me iba muy bien en el otro modelo de trabajo. O sea, realmente yo empecé, como les comento, primero trabajé en investigación en un hospital llamado Instituto Nacional de Perinatología. Trabajaba en la parte de nutrición, en protocolos de investigación con niños. Y vi mucho, hablaba mucho sobre niños que tenían problemas de aprendizaje, de desarrollo, neurodesarrollo. Y ahí empecé mi consulta privada. Me iba bien, después conocí lo que era dieta cetogénica. Se llegaron a presentármela como la panacea para curar todas las enfermedades. Y quiero empezar aquí diciendo que aquí no voy a hablar de la palabra, y lo digo entrecomillado, obesidad o sobrepeso, porque son palabras que estigmatizan y hacen pensar que una persona está enferma por el simple hecho del tamaño de su cuerpo. Entonces, en este espacio no vamos a hablar de esas dos palabras, salvo entre comillas. En realidad solamente nos vamos a referir a las personas como personas de cuerpo grande, personas gordas, sin intentar ofender, de talla grande, o en los espectros altos del índice de masa corporal. Entonces no me van a oír a mí decir la palabra obesidad o sobrepeso, salvo en contextos en los que estemos hablando de alguna investigación o porque esté usando refiriéndome a que no se deben usar esas palabras. Entonces, yo en este hospital veía niños con gordura, ¿no? Y lo veíamos como algo que teníamos que corregir, a las mamás que tenían cuerpos grandes, que era algo que teníamos que corregir, y yo estaba muy metida en este barco de salvar al mundo de la, entre comillas, obesidad que estaba matando a todas las personas. Entonces, después de esto, en mi consulta privada, como les comento, se acercan a mí y me dicen, oye, existe dieta cetogénica. Y es una dieta en la cual se quitan totalmente los carbohidratos, los azúcares, fruta, pan, tortillas, todo lo que nos encanta y que evidentemente es necesario para la alimentación, se retira de la alimentación, porque con eso vas a salvar a la persona, se le van a quitar todas las enfermedades. Y de verdad, cuando digo todas, no estoy exagerando, a mí me educaron para decirme que las personas que tenían un cuerpo grande eran personas enfermas, que a raíz de eso se les provocaban todos los males que se les puedan imaginar, desde las uñas hasta la depresión, ¿no? O sea, todo les causaba el tener un cuerpo grande. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, dedícate a esta super dieta, además te va a ir súper bien, vas a ganar mucho dinero. Y efectivamente, después de unos años, porque no fue fácil para mí entender esto, realmente yo no sabía si era lo correcto para aplicar en mis pacientes, porque era sumamente restrictivo y era un poco
pues era muy complicado de hacer, ¿no? Si tú ibas a algún lugar, pues tenías que comer especial, si no podías salirte de la pauta de los alimentos, si salías a una fiesta, a unas vacaciones, pues tenías que fijarte si tenían estos alimentos que ofrecían. Pero a mí me parecía correcto porque decía, bueno, pero se te va a quitar la gordura, entonces pues hagámoslo, ¿no? Evidentemente yo lo intenté, yo he estado a dieta desde que tenía, bueno ya no, pero estuve a dieta desde que tenía como 10 años aproximadamente. Empecé con restricciones de alimentos desde esa edad, después en la adolescencia pedí que se me llevara con un especialista para que me pusiera una dieta restrictiva. Y pues como la historia de muchas personas, empecé sin quitar tantos alimentos, pero eventualmente llegué a dieta cetogénica en la cual quitabas todo un grupo de alimentos. Y además me empecé a rodear de personas que apoyaban la dieta fervientemente, ¿no? Médicos reconocidos, nutriólogas, unas eminencias en el área, y entonces yo me sentía cobijada por este grupo de personas que decían, estamos haciendo bien, estamos salvando al mundo y además estamos ganando buen dinero con eso, ¿no? Entonces yo me sentía muy cómoda en ese mundo y yo hacía mi propio trabajo de querer cambiar mi cuerpo, como les comento, desde la adolescencia. Evidentemente no paro ahí. Hice muchísimas dietas, tomé medicamentos, inyecciones, fajas, ejercicio, todo lo que pudiera hacer para modificar el tamaño de mi cuerpo. Lo último que hice fueron fajas, yo creo que fue lo último que hice, pero bueno, previo a eso hice dieta cetogénica por lo menos unas 3 veces. Ya para la tercera vez me era prácticamente imposible sostenerla, ya no podía pues comer tan poco y me daba atracones con los alimentos que están entre comillas permitidos, ¿no? Los alimentos que sí puedes consumir en dieta cetogénica. Entonces acababa comiendo muchísimo de eso, sintiéndome súper culpable, mal, porque la había roto, evidentemente ya no bajaba de peso, cada vez me costaba más trabajo y yo me sentía un fraude. Porque todo el mundo me volteaba a ver como, wow, te va súper bien, incluso tú atiendes artistas, entonces, bueno, te está yendo, estás en la cúspide de tu carrera, wow, qué maravilla, te está yendo increíble. Y yo cada vez me sentía más fraude porque decía, estoy engordando cada vez más, ya no puedo sostener la dieta, ¿qué hago? Y entonces caí en una depresión en ese momento, no sabía por qué, ¿no? Yo simplemente sabía que me sentía muy mal. Y fui con una psicóloga. En ese momento yo estaba tomando tratamiento psiquiátrico, pero bueno, también a la par empecé a tomar tratamiento psicológico. Y con esta psicóloga logré conectar con que el problema era que yo no aceptaba mi cuerpo. Yo no aceptaba cómo me veía, nunca lo había aceptado. Aún en los pesos más bajos que estuve, que sí estuve muy flaca, no me sentía a gusto y nunca era suficiente. Y yo veía que no era solo yo. Empecé a ver a mi alrededor y me di cuenta que muchas colegas, muchas de mis pacientes, sobre todo mujeres, porque esto es un mundo más de mujeres, aunque no exclusivo de mujeres, pues no se sentían a gusto así estuvieran en los pesos más bajos que habían estado en su vida. Y entonces yo me empecé a preguntar si realmente el problema era que yo no me quería, ¿no? Entonces empecé a buscar información al respecto. Lo primero que hice fue buscar un podcast. Justo, me metí a Spotify y me busqué imagen corporal, cómo mejorar mi imagen corporal, y me encontré con el podcast de Rebecca Scritchfield, que se llama Body Kindness, donde habla sobre todos estos temas de la no dieta, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, que más adelante en otros episodios les contaré de qué se trata todo esto. Y bueno, pues me encontré con estos temas y dije, qué interesante, voy a ver si escuchando esto logro sanar pues el rechazo que siento hacia mi cuerpo. Y cada vez que yo iba escuchando más información al respecto, me sonaba un poco más incongruente lo que yo estaba haciendo. Pero me costó tanto trabajo entender, aceptar que lo que ellas decían, porque de repente ese podcast me llevó a otro. Por ejemplo, empecé a oír uno que se llama Dietitians Unplugged, otro que se llama Food and Psych de Christy Harrison, que también es muy conocida. Y entonces, en el área, ¿no? De la antidieta. Entonces dije, bueno, existe todo un mundo de esto, ¿no? Hay muchísimos autores, empecé a encontrar artículos de investigación, libros serios que hablaban del tema. Y cada vez empaparme más y más y más, pero entonces entré en un conflicto terrible porque fue, ¿qué hago? Llevo años de carrera, como les comento, muy exitosa, bajando de peso a la gente y me vienen a decir que esto está mal. Y de hecho en uno de los podcasts escuché a unos autores platicar y decir, poner dietas para reducción de peso no es ético.
¿Saben? Me cayó así como dicen, balde de agua fría, porque dije, ¿cómo crees? Claro que no, yo no es que no esté siendo ética, yo en ningún momento me he cuestionado mi ética haciendo esto que estoy haciendo con las personas, definitivamente no, yo estoy buscando hacer un bien. Pero cada vez leía más y cada vez me daba más cuenta que tenían razón, no estaba bien, por muchas razones que también platicaremos después. Hacer dieta está mal y poner a una persona en reducción de peso está mal por muchas áreas y tiene que verse, se hace un cruce con feminismo, con racismo, con un montón de cosas que bueno, cada vez que yo escuchaba más se me sacudía la cabeza de, híjole, es que esto realmente lo estaba haciendo tremendamente mal, pero no a propósito. No, yo en realidad nunca quise dañar. A mí en la escuela nunca me enseñaron sobre todos estos temas, ni en la carrera, ni en los diplomados, ni en la maestría, porque después hice otros diplomados, ¿no? Otras especializaciones en nutrición clínica, en inmunonutrición. Cada vez me iba especializando más y en todos me decían, la gente gorda es una persona que está enferma, entonces tienes que poner la dieta y ya con eso se solucionan todos los problemas. Entonces yo empecé a buscar aquí en México quién podía ayudarme en esta confusión que tenía, que de hecho escuché alguna vez en uno de los podcasts que llega un punto en que no puedes hacer esto solo, necesitas ayuda. Entonces busqué ayuda, ¿no? Busqué y encontré a la doctora Lilia Graue de, en su momento, Mindful Eating, ahora Alimentación Conectada. Y la busqué y le dije, bueno, yo necesito ayuda. Y ella me acuerdo que me preguntó, ¿qué necesitas? ¿Ayuda para ti o ayuda para cómo vas a apoyar a tus pacientes? Y dije, no, primero para mí. Necesito saber qué se siente, ¿no? Experimentar este cambio. Y me parece muy importante, si tú que estás escuchando eres un profesional de la salud, que sepas que a veces sí va a ser necesario que alguien te ayude, te acompañe y te diga cómo hacer esta transición de la consulta centrada en el peso, que le llamamos peso centrista, a la consulta que se aleja totalmente de fijarse en la figura, en la talla o en el peso de una persona, incluso en la composición corporal, en lo que es grasa, músculo y demás, ¿no? Entonces yo empecé un proceso con ella en el cual empecé a conocer mucho más a fondo todo este mundo de, sobre todo, alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Ella me presentó un nuevo enfoque que se llama alimentación conectada, cuya principal exponente es Lucy Aphramor es la principal autora. Entonces, bueno, ella desarrolló esto en el que incluso cuestionan ciertos sistemas opresivos que tiene alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Entonces era todavía más mi confusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esto tampoco es, entonces, ¿por dónde? Pero ella me fue ayudando a llevarme de la mano y decirme, a ver, tranquila, la transición es difícil, así es como le puedes ir haciendo. Y de repente ya me cambié con Lupita Rosada. Lupita Rosada, si también gustan seguirla, ella es excelente también, porque Lilia se ocupó en otras cosas y me dijo, bueno, te voy a pasar con alguien que confío mucho y es Lupita Rosada, que en la cual le mando un gran abrazo porque ella ha sido crucial en que esto sea mucho más sencillo para mí. Esto les estoy hablando de que fue hace aproximadamente 2 años cuando empecé todo este cambio. Yo empecé unas sesiones de coaching, digamos, con ella. Ella me ayudó en mi propio proceso de sanar mi relación con el cuerpo y con la alimentación, y en el proceso del cambio hacia aplicar esto con mis pacientes. Porque debo de decirles que en un principio esto no fue fácil para mí. Yo empecé a liberarme de la cultura de la dieta, que cultura de dieta a corto plazo es un sistema de creencias que te dice que si tienes un cuerpo delgado eres una mejor persona, y todas las estrategias que puedes hacer para llegar a ese cuerpo delgado. Entonces yo empecé a sanar mi relación con mi cuerpo, con la comida. Empecé a comer más, porque yo venía de años de reprimirme, de suprimir los alimentos. Obviamente tenía hambre, comí más, obviamente subí de peso y esto no me fue fácil. Yo actualmente trabajo mucho con las pacientes el duelo que se hace a la ropa, ¿no? A comprar otra talla, a que ya no te queden ciertas cosas, a que veas tu cuerpo diferente, ¿no? De repente yo tenía panza, tenía lonjas, tenía un busto más grande, pompas más grandes, piernas más grandes, brazos, cachetes, todo más grande, cuando yo toda mi vida había peleado porque eso no ocurriera. Pero al mismo tiempo fue una sensación tan liberadora, y no pasa nada. Y no es tan fácil, no quiero hacerlo sentir como que es sencillo, no lo es. Pero ya que lo fui procesando, lo fui entendiendo,
no pasa nada, no me estoy matando, no estoy descuidándome, no me dejé, no me fui del otro lado porque ya no me importa, sino realmente ahora quiero sanar este trauma que tengo con mi cuerpo y con los alimentos, y por eso es que pues estoy subiendo de peso, y claro que estoy viendo los cambios en mi cuerpo, pero me siento bien. O sea, realmente quiero que continúe, ¿no? Que siga estarme sanando, ¿no? Después pasó el asunto de que tenía que modificar cómo daba la consulta, ¿no? Llegó un punto en que dije, ya no puedo continuar con lo que hacía antes, ¿no? Ya no puede ser que pues me mantenga en esto que ya no creo, ¿no? Porque ya realmente creo que estoy haciendo mal. Y de las primeras cosas que hice fue empezar a cambiar el lenguaje que usaba en la consulta, ¿no? Y entonces de repente ya cambié palabras como que ya dejé de usar obesidad y sobrepeso, empecé a usar cuerpo grande, gordo con el permiso del paciente, talla extra, siempre pidiendo permiso. Empecé a decirles que pues no era su culpa que no bajaran de peso, o que si habían bajado, que no mantuvieran ese peso bajo, que no era su culpa, que no estaban haciendo las cosas mal, no estaban defectuosos, sino que había todo un sistema en nuestro cuerpo que nos hacía defendernos de recuperar, más bien de mantenernos con el peso bajo, que al contrario, el cuerpo no quería que eso ocurriera, ¿no? No es bueno que te quiten comida y que además estés bajando de peso. Incluso en muchas investigaciones que después iremos viendo, se revela cómo la gente que pierde mucho peso tiene mayor riesgo de morir que una persona que se mantiene en un peso estable toda su vida, un poco alto o alto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a cambiar el lenguaje con los pacientes, eso fueron unos meses, y ahora pues ya me sentía mal dejándoles dietas restrictivas, ¿no? Obviamente dejé de hacer dieta cetogénica, fue algo a lo que pues ya no me dediqué y que no les conté, pero yo trabajaba para una empresa que se dedicaba a vender productos para dieta cetogénica, me pagaban por certificar a otros médicos y nutriólogos para que aprendieran a usar la dieta, a mí me va muy bien, me llevaban a la República, como pues me paseaban y comidas y demás, claro que yo no comía nada porque estaba a dieta siempre, pero de todas formas pues me encantaba ir, ¿no? Y salir y conocer y me exponían y miren la doctora Iracema, wow, qué famosa, qué popular. Y entonces, bueno, yo renuncié a esta empresa cuando empecé toda esta transición. Llegué con ellos y les dije, pues, creo que hasta aquí llegó nuestra relación. Debo confesar que no les dije lo que realmente estaba pasando. Simplemente dije que estaba en otro momento en mi vida y que tenía que renunciar. Pero realmente lo que yo era que ya no podía sostener el que mi nombre se relacionara con la dieta cetogénica. Y de hecho actualmente, pues desafortunadamente lo que queda grabado en internet pues está por ahí. Y mucha gente llega preguntándome sobre si todavía hago ese tipo de dietas, si todavía me trabajo con esta empresa. Porque como trabajaba con artistas, pues estos artistas sacaron videos donde yo hablaba de esto, entrevistas en radio, en televisión, donde yo hablaba de esto. Y pues ya no puedo borrarlos, ¿no? Están ahí, si alguna vez los ves, por favor, ya no me dedico a eso, ya no me relaciones con eso. Pero bueno, ahí está. Entonces ahora tenía que dejar de hacer dietas restrictivas para los pacientes. Entonces cada vez le fui subiendo las calorías un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que según yo ya estaban normales, ¿no? Yo dije, bueno, pues ya son las calorías normales. Pero es muy importante entender que en un mundo como este, de la no dieta, no cabe que yo te ponga qué comer, a qué hora comer, cuándo comer, por qué comerlo, si es que tienes hambre o no. Claro que no. Cada persona debe ser libre de escoger lo que quiere y en qué momento comerlo. Y esto, bueno, también es un proceso, ¿no? Que se vive el aprender a reconocer nuevamente tus señales de hambre, de saciedad, tus antojos, tus gustos, perderle el miedo a la comida. Entonces ese fue el segundo paso. El primero fue el cambiar el lenguaje, el segundo fue quitar las dietas restrictivas y dejé de ponerles menús a los pacientes, ya no les ponía nada, ni horarios, ni desayuno, ni comida, colaciones, nada, ¿no? Actualmente yo no te voy a poner eso si es que vas a consulta conmigo. Y finalmente lo que más trabajo me costó, y apenas tiene unos meses que lo hice, fue deshacerme de mi una amiga dice, tu avión, que es la báscula con la que medía a los pacientes. Era una máquina de bioimpedancia, que es una máquina muy sofisticada, que te subes y te dice en grande y te lo dice cuánto pesas, ¿no?
y después le pones la estatura y con un montón de fórmulas sofisticadas te saca cuánta grasa tienes, cuánta agua, cuánto músculo y demás, ¿no? Y que evidentemente a la gente le encantaba ver. Era un buen gancho para mi consulta, ¿no? Que la gente se subiera y viera, wow, tengo tantos kilos de grasa, qué horrible. Y ahora me parecía tan terrible subir a una persona a una báscula de este tipo. Entonces, bueno, hace unos meses decidí que ya no iba a ser así, ¿no? Que era lo último que iba a sacar de mi consulta para hacer completamente el cambio hacia este nuevo modelo de trabajar. Y entonces me deshice de esa máquina. Evidentemente hubo pacientes que no estuvieron de acuerdo, que no les encantó el asunto, lo entiendo. Mucha gente que estaba conmigo desde hace muchos años, pues al ver todo el cambio se sacaron de onda y fue de, bueno, pero ahora ¿qué haces? ¿No? ¿De qué se trata esto? Y debo confesar que en un inicio pues yo ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando y no sabía explicarlo. Y pues claro, mucha gente dejó de ir, nueva gente llegó ahora que ven, ¿no? De qué se trata todo esto. Y estoy muy contenta trabajando actualmente con este nuevo modelo, ¿no? Esto todo nuevo que hago. Me parece sumamente enriquecedor, me siento muy congruente con lo que estoy haciendo. Creo que ya estoy un 95% sanada de mi relación con mi cuerpo, ya no me preocupa verlo del tamaño que está, ha cambiado mucho, ya no me da miedo comer, ¿no? Ya no me da miedo que sean vacaciones o que sea el fin de semana y entonces ya no sé si voy a poder seguir comiendo pues lo que estaba tan poquito comiendo entre semana. En realidad ya me siento muy cómoda conmigo y con mi alimentación y puedo acompañar a otras personas y deseo acompañar a otras personas a que hagan este cambio, ¿no? A que se liberen de estar contando aguacate y jitomate y cuántas almendras, ¿no? O sea, que realmente la alimentación va mucho más allá de eso, ¿no? Un estado de bienestar va mucho más allá de estar pesando tu pollo o pesando tu cuerpo como si fueras un pedazo de carne y valieras por cuántos kilos tienes en la báscula o qué talla de pantalón marca, ¿no? Tu etiqueta. Hay cosas mucho más valiosas que eso. Eso es lo que yo quiero mostrar actualmente. Y pues también quisiera hablar de lo difícil que fue la transición en la parte personal. De alguna extraña manera muchas personas que estaban alrededor mío se alejaron, ¿no? Debo de decirte que las personas más cercanas a mí al principio dudaron. Me dijeron, pero es que ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que tú lleves una carrera tan exitosa, tantos años que te ha tomado formarla, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Esto que estás diciendo? ¿De dónde lo sacaste? Y las personas que confiaban en mí siempre, ahora fue de, ya se te botó, o sea, de verdad, estás enloqueciendo, esto que estás haciendo no tiene sentido, te va a ir muy mal, te vas a quedar pobre sin ningún paciente y además sin amigos, ¿no? Y bueno, pues fue muy difícil nadar contracorriente porque en realidad, pues sí, las personas que más quiero dudaron y no los culpo, o sea, realmente yo creo que sí, yo dudé cuando lo empecé a oír, decía, ay, por favor, esta gente está loca, pues porque no iban a dudar de mí, ¿no? Y creo que lo hacían evidentemente desde el amor, ¿no? El quererme proteger de que no fuera a tirar a la basura 10 años de carrera. Pero bueno, ahora afortunadamente confían en mí, entienden de qué va todo esto, ¿no? Y ya me apoyan y ahora me siento muy sostenida por ellos. Pero aún así hubo gente que sí se fue, ¿no? Gente que a la fecha sigue ahí, pero hablo con ellos de esto y se me quedan viendo como, de verdad, no puedo creer que estés hablando de esto. Como si hubiera traicionado algo sumamente sagrado, ¿no? ¿Cómo es que ya no vas a combatir la, entre comillas, obesidad? ¿Cómo es que vas a permitir que una persona gorda salga de tu consultorio aceptando su cuerpo y amando su cuerpo como es? ¿Cómo crees, no? ¿Cómo es posible que ya no vayas a sanarlos, quitándoles todos esos kilos que les están oprimiendo? Cuando la verdadera opresión viene de este mandato de necesitas cambiar tu cuerpo a toda costa. Entonces, bueno, pues ha sido un poco solitario, la transición ha sido un poco difícil en cuanto a esta parte social. Sin embargo, he llegado a conocer a personas maravillosas en el camino, personas con las que estoy forjando una nueva amistad y me siento muy confiada de que seguramente crearé un nuevo círculo con todas estas personas que me parecen maravillosas, que comparten mis pensamientos, lo que me gusta ahora. Y pues estoy muy entusiasmada en que esto suceda.
Lo último que quisiera contar es que, bueno, yo también como religión soy budista. Yo soy budista desde hace como 4 años y quiero decirte que a mí me pasaba que no checaba mis conceptos budistas con esta veneración al cuerpo, ¿no? Al querer tener el cuerpo perfecto. Y ahora que estoy en este nuevo modelo, me siento también mucho más en congruencia con esta parte espiritual, que si no, evidentemente, si no tienes una religión, no es que no puedas seguir esto, pero a mí que la parte espiritual me parece que es fundamental en la salud de todas las personas, que espiritualidad no es igual a religión, pero esta parte espiritual que es muy importante de cultivar, a mí, en la parte budista me hizo tanto sentido lo importante no es qué talla de pantalón tienes y qué número te marca la báscula cuando te subes, y no debería definir tu felicidad si entraste o no en un vestido. Pero a mí me costaba tanto trabajo a ligar, ¿no? Estos conocimientos que tenía espirituales con mis conocimientos médicos, y era, o sea, sí, entiendo que el cuerpo no me debe dar la felicidad, pero el no tener ese cuerpo pues como las artistas que veo, pues sí me está haciendo sufrir. Y ahora hoy me encuentro con que la felicidad la estoy buscando en otras cosas. Otras cosas que ahora sé que son elementos que es mucho más probable que me provean de felicidad y de bienestar. Y bueno, ya para concluir, solamente quisiera decirte que en los próximos capítulos vamos a hablar sobre de qué va todo esto nuevo, de lo que estoy hablando, de no centrarnos en el peso. Vamos a hablar de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, alimentación con conciencia plena, alimentación conectada, body positivity, ¿no? El positivismo hacia el cuerpo, feminismo, antirracismo. Muchos temas se van a estar tocando sobre este nuevo modelo. Bueno, no es nuevo, un poco nuevo acá en México, no es nuevo en el mundo, tiene desde los 70s, 80s que se está hablando de esto, pero bueno, aquí en México tiene poco incursionando. Entonces, bueno, si te interesan esos temas, si por curiosidad estás pensando en cambiar la forma en la que ves tu cuerpo, si eres un profesional de la salud que quieres hacer el cambio y todavía no sabes si aventarte, o simplemente quieres saber más de esto que ya conoces, te invito a que estés conmigo en los siguientes capítulos. Nos vemos. Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.